Muy buenas tardes. En nombre del Grupo Editorial Sigal Pigmalión tenemos el placer de darles la bienvenida a la presentación de la nueva obra de una persona muy querida para nosotros, María José Cortés. Hace unos años, cuando publicamos su primer volumen, desgraciadamente no pude acompañarla. Tenía un viaje que me obligó a estar a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Le prometí que en el segundo libro no faltaría. Y no solo eso, sino que además pues le comenté que si ella quería, con mucho gusto, le iba a hacer también el prólogo a la edición. Y cuando nos trajo este nuevo libro, esta nueva obra, El abrazo, el agua, la verdad que me resultó tan sugerente que bueno, pues le escribí el texto que les voy a leer a continuación. Espero que les guste, o en todo caso va a destilar mi percepción de pues eso, zambullirme en la lectura de sus versos, de adentrarme en su mundo y de alguna forma de intuirla a través de esos poemas. Aquel mes de mayo, que nunca olvidaremos, el del 2020, decidimos plantar cara a la perplejidad, al miedo y al encierro de la única manera que sabemos, trabajando. No se podría parar, había que seguir adelante, pero todo era de pronto diferente y tuvimos que replantearnos las cosas con una óptica nueva. Debimos entonces pensar muy bien qué proyectos acometer, por qué, para quién, qué era importante, qué podía posponerse, qué debía descartarse. Como todo el mundo y en todas partes, repensamos el sentido de lo que hacíamos, nuestros motivos. La frenada y la obligada reducción de marcha nos obligaron a elegir con mucho cuidado cómo emplear los recursos y, por qué no decirlo, también a nivel personal necesitábamos refugios que nos resultaran reconfortantes y sanadores, atrincherarnos en textos significativos que convertir en libros que fueran útiles y necesarios. Y así seleccionamos una no muy extensa serie de proyectos, entre los cuales incluimos el que recopilaba la obra de María José Cortés, una obra que había desarrollado a lo largo de 3 décadas, que ahí tienen ustedes el libro, se titulaba Poesía reunida, 1989-2019. Su singular historia, su sensibilidad, su autenticidad, el universo tan reconocible que la poeta madrileña había construido a lo largo de los años convertían a cada una de sus composiciones en el ejemplo perfecto de algo que en aquel momento necesitábamos recordar y reivindicar, que la poesía es un bien de primera necesidad, un servicio esencial. Es difícil hablar de María José Cortés sin recordar que a una edad muy temprana experimentó lo más cruel y lo más mágico, que es una mujer que vivió y murió y volvió a vivir, y que esa resurrección marcó su cuerpo y su alma y su mente. Para ella la poesía fue desde entonces la manera de recomponer las piezas, de dar forma al caos, de iluminar el abismo, de construir con ideas algo puro y único. La poesía, la de María José, la buena poesía, es, y ahí queríamos llegar, una necesidad, un refugio. Una manera de explicar un mundo tan difícil de entender, porque la belleza siempre nos será necesaria, como la esperanza. Necesitamos la poesía. En este nuevo título, en esta nueva obra, El abrazo, el agua, que tenemos de nuevo el gusto y el orgullo de presentar a los lectores, con poemas cada vez más depurados y decantados, volvemos a recuperar los grandes temas de la poesía de María José, que por otro lado son los temas universales. En la primera parte, titulada El agua, sirve como símbolo de bienaventuranza, de salvación. El agua, tibia y sanadora, acoge y envuelve el espíritu como el líquido amniótico nos arrulló en su día. El agua no es solo agua, se condensa en el concepto de lo bueno, de lo positivo, de la vida. El agua y la luz enfrentan a la sequedad y a las tinieblas de la muerte
y en poemas que destacan por su delicadeza, que son volátiles y efímeros como una llama y sutiles como la hoja que resiste en la rama que se balancea y de pronto echa a volar. En el cuestionamiento de todo, mis huellas en la vereda como dos interrogantes, la poesía de María José vuelve a ser al tiempo pregunta y respuesta. La llama de la vela se agita en el aire como búsqueda, persigue lo innombrado. La poeta necesita luz, puesta la noche, enigma de nosotros. Y sus poemas ofrecen destellos fugaces que alumbran y calientan, como La ceretera de Andersen. María José va prendiendo uno a uno sus fósforos y comparte con el lector sus luminosas visiones. En la segunda parte, El abrazo conceptualiza otra esperanza, la de la eternidad. No estamos solos, estamos conectados a través del recuerdo, del amor, de la consciencia, del ser parte de un todo. Quizá el pétalo es el recuerdo de los colores del perdido paraíso. Quien conoce a María José en persona sabe que hay algo en ella de niña, algo detenido, infinito, eterno. Para ilustrar la cubierta de su poesía reunida, elegimos hace 4 años una pintura de Miguel Ángel, como pueden observar ustedes, porque en ella encontramos lo eterno y lo efímero, la obra de arte inmortal y las grietas del tiempo sobre ella, sus cicatrices. Las figuras de Miguel Ángel son sin duda el alma de la Capilla Sixtina, y de una forma u otra nunca morirán, y siempre serán nuevas, pero los muros son su cuerpo, y los muros se resquebrajan como nosotros. Todo eso nos hablaba de María José, a la que el alma se le sale por los ojos, confiriéndole ese aire de eternidad, siendo a la vez tan humana. Entre nenúfares, también eternos, por obra y gracia de Monet, quiere ella presentarse en esta ocasión, para tratar de pequeñas cosas en las que habita la belleza y que, bien miradas y con la ayuda de la poesía, se convierten en posibles pistas de la existencia del paraíso. Esa fue mi lectura, mi visión, mi homenaje a María José. Yo le agradezco que ella haya querido que forme parte de su obra, de esta nueva obra. Para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción, pero hoy tiene una madrina de lujo, una poeta muy especial, que va a ser la que haga el análisis de la obra, la que nos dé su visión, la que nos haga su particular lectura. Yo le quiero agradecer a Adelaida Porras, ella que es profesora universitaria, poeta, miembro de la familia Sial Pigmalión, en calidad de autora. Le quiero agradecer que esté aquí, acompañando a María José, acompañándonos, iluminándonos a nosotros, porque ella sabe que es una persona referencial importante dentro de la familia Sial Pigmalión. Les pido un fuerte aplauso para ella. Y tengo el placer de hacer la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Basilio, por tus palabras. Y muchísimas gracias, María José, por contar conmigo. Me siento muy honrada de poder presentar tu obra y de estar aquí esta tarde acompañándote. Realmente María José y yo nos conocemos desde hace 2 meses, más o menos, no mucho más, en que tuve la suerte, la fortuna de poder leer su poesía reunida, porque vino a una presentación de un poemario mío y me regalaste el libro, y tengo que decir que me lo bebí. El libro me lo leí de una tirada, me encantó, con un interés tremendo. Y tengo que decir también que en este poemario he vuelto a encontrar temas que aparecían en tu poesía reunida. Es cierto que yo creo que siempre tenemos todos los poetas temas recurrentes, y en tu caso esta ley se cumple. Sí. He encontrado muchas referencias al cuerpo, me acuerdo que te lo comenté cuando hablamos de tu primer poemario,
pero de una manera muy original. Siempre tienes esas alusiones al cuerpo de una manera frágil, que denotan la fragilidad del ser humano. Son zonas del cuerpo que para mí son frágiles, como las muñecas, como las sienes, como los empeines. Y están siempre en tu poesía, salpican el poemario. A lo largo del poemario van apareciendo en distintos poemas. Bueno, es evidente que la creación poética es inseparable de la experiencia vital, y lo que ha dicho Basilio, tú tuviste una experiencia que yo llamaría por lo menos singular, ¿no? Por no decir única. Y bueno, tengo que decir también que estoy completamente de acuerdo con el prólogo de Basilio que leí. Esta mañana decía que yo siempre leo los prólogos, y es verdad, me gusta leerlos porque creo que suelen ser una guía de lectura y de interpretación para el poemario que viene detrás, y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Basilio. En todo, creo que no solamente en lo que se refiere a tu poesía, que creas un universo particular, es un universo yo lo encuentro frágil pero fuerte al mismo tiempo, porque tienes una unión de contrarios continua, creo yo, en este poemario, de manera más evidente incluso que en la poesía reunida, y luego también en lo que se refiere a tu persona. Creo que eres alguien que transmite una sensación de niña. Tienes algo de niña, algo en tu mirada que produce paz, da paz, transmite paz. Y bueno, pues centrándome ya en el poemario, el primer poema que introduce, que está como introducción, como preliminar, titulado Poética, creo que ya define cuál es tu visión de la poesía, ¿no? Cuando dices que el poema surge sin quererlo, viene del entonces. Creo que es una definición fantástica de lo que es la creación poética, de cómo surge la idea del poema. Surge sin quererlo, como tú dices, pero viene de una experiencia previa. Una de las características creo que es la búsqueda continua de la sencillez. Es un poemario con un lenguaje muy claro, muy depurado, muy sencillo, pero que transmite mucho, que creo que es el gran mérito de un poema, sin artificio, pero transmitiendo lo que el poeta quiere transmitir, con la idea desnuda. Se aprecia muy claramente además en los títulos. Me ha llamado mucho la atención que cada título es un único sustantivo. Generalmente, bueno, no son un sustantivo, hay veces que es un verbo, pero una única palabra. Eso es. Y esa palabra ya introduce claramente lo que el poema va a desarrollar. En la primera parte, bueno, como ya ha explicado Basilio, hay dos partes, ¿no? El agua y el abrazo. El abrazo es un poquito más breve, y yo diría que la primera parte es un punto de partida y la segunda un punto de llegada, o un intento de llegada, porque es algo, bueno, no tiene una solución definitiva, puesto que es la propia vida, la vida sigue y sigue habiendo nuevos conflictos y nuevas circunstancias. En la primera parte, Basilio ha hablado del agua como salvadora, como purificadora, que efectivamente creo que la concibes así, pero yo encuentro que esa búsqueda de sanación es difícil, no llega a realizarse del todo. Al menos hay un poema en el que tú dices: la templanza del agua no llega al lecho de este yo herido de preguntas, soledad. O sea, sí, es una búsqueda en la que creo que has encontrado ese camino en el agua como, bueno, es símbolo de limpieza, de purificación, catarsis, en fin, de tantas cosas como van implícitas en ese concepto, pero creo que esa sanación es difícil. Y el agua va acompañada de otra serie de imágenes de fluidez, de fugacidad, muchas veces palpitantes, como la llama, que me encanta el poema de la llama de la vela,
Además se genera ahí como un ritual del agua, encuentro yo, ¿no? Entre la vela, la llama y el sonido del agua, sí. Pero no solamente eso, por ejemplo también lo que te decía antes de las partes del cuerpo como los labios, da la sensación de que el movimiento de los labios producen una especie de vuelo, por lo tanto hay como una especie de palpitación, de movimiento, los párpados igualmente, por supuesto la luz, los pájaros que aparecen muy frecuentemente no solo en la primera parte, también en la segunda. Y hay una imagen que me ha encantado, que me parece maravillosa, que es la del viento sobre el rostro del lago. Es que creo que es el agua sanadora y al mismo tiempo el viento rizando esa agua sanadora, con esas imágenes que te digo de fluidez y fugacidad que aparecen tantísimo en esta primera parte. Y bueno, y la lluvia como plegaria, esa es también otra imagen maravillosa. Creo que también hay, aparte de ese deseo de sanación, una búsqueda de tu propio yo en algunos poemas, en espejo, en pupila, en alma, donde creo que es también encontrarte. También el espejo es un poco como una lámina de agua, ¿no? O sea, también remite a lo mismo que el lago, o lo mismo que el agua en una bañera. El azogue crea como una lámina de agua. Y luego también una búsqueda de la trascendencia, que aparece también muy evidente en la segunda parte. En esta primera parte hablas del álamo, que crece hacia la eternidad, que es también una imagen, que es también una imagen preciosa. Y luego, bueno, indudablemente poemas en los que haces alusión muy directamente a tu experiencia que yo calificaba de singular, ¿no? Como renacer o como infancia, en lo que se ve como ha habido algo que ha marcado tanto tu trayectoria vital como tu creación poética. Eso con respecto al agua. Con respecto al abrazo, ya decía antes que esta parte es un poco más breve, y yo creo que aquí hay una proyección hacia el otro mayor quizá que en la parte del agua. No, me parece que en la parte del agua es más esa búsqueda de ti misma, esa búsqueda. También es cierto que hay una búsqueda de trascendencia, pero lo veo más evidente en la segunda parte. Y además da la sensación que esa salvación que el agua no llega a conseguir, sí la consigue la mirada del otro, ¿no? La mirada del otro que te salva, la pureza que regresa. Y bueno, no en vano el último poema de esta parte se titula Eternidad. También hay que decir que el último poema de la primera parte se titula Infinito, con lo cual terminas con ese deseo ambas partes del poemario. Creas, lo decía antes Basilio y yo también lo creo, creas un universo poético particular, donde a mí me parece que tiene mucha importancia, o que tiene un gran juego literario, la unión de contrarios, en que dibujas con ellos un absoluto, ¿no? Con el principio y su término, y además aparece con estas mismas palabras, desde el principio y su término. Y buscas, creo yo, una conciliación de contrarios para conseguir ese absoluto. Por ejemplo, en un poema que se titula Nacer y el siguiente que se titula Morir. Entonces es esa esfera o ese círculo que consigues crear a través de la palabra, ¿no? Y creo que además lo llevas a hacer no solamente porque un poema sea nacer y otro morir, y porque utilices conceptos contrapuestos, lo utilizas también dentro de la retórica.
porque me ha llamado muchísimo la atención el oxímoron que haces con el olvido, que dices, algunos trenes encuentran recuerdos como el olvido. Claro, es un oxímoron como una catedral, ¿no? Absoluto. Y otro en el que dices, el seto sujeta la ingravidez gravidad del gorrión. Otro oxímoron también absoluto, ¿no? Y ahí es donde yo veo en esa necesidad de fusión de contrarios, eso crea una especie de visión circular donde está lo uno y lo otro unido, de manera igual que estás tú y el otro en el segundo poemario, esa búsqueda o ese ir hacia el otro. Bueno, no solamente tienes el oxímoron como recurso, utilizas mucho también la personificación. Luego he hablado antes de la brevedad, creo que es una de las características fundamentales del poemario. Realmente no sobra nada, o sea, están medidas y pesadas cada palabra dentro de cada poema, está completamente depurado, el lenguaje completamente pulido, y te felicito porque yo soy de la opinión de que lo bueno si breve dos veces bueno. Y bueno, eso no quita el que haya algunos poemas con mucho sentido del humor. Por ejemplo, el de los cuentos, que es muy difícil ser príncipe, pero es muy difícil también ser princesa. Y otro que también me ha hecho mucha gracia, el de las lecturas, que como vas hilvanando títulos de distintas obras muy conocidas, sí, sí, y creas con ello un poema. Bueno, pues yo creo que te he dicho ya prácticamente, en fin, las cosas principales que el poemario me ha sugerido, y lo que me queda es felicitarte, agradecerte el que me hayas dado la ocasión de hablar del poemario y la ocasión de leerlo, y bueno, pues darle las gracias a Basilio que nos puso en contacto también, que nos hizo conocernos la una a la otra. Sí. Y creo que eso es todo. Vamos a dedicarle un gran aplauso, ¿no?, a María José, y que ella Por supuesto, le dedicamos un gran aplauso a María José, pero también a ti, Adelaida, porque has hecho una lectura tan inteligente, tan completa, que bueno, pues me parece que hemos acertado, ¿no?, cuando la propusimos que fuese ella tu presentadora, María José. Pero todos estamos deseando escucharte a ti, claro, ¿no? Por tanto, tengo el placer de cederte la palabra para que nos hables, porque escribiste esta obra, qué objetivos tenías, qué has sentido tener en tus manos, pues casi hace un rato, ¿no? Hace un rato. El primer ejemplar de este libro impreso. En fin, eres la protagonista y te escuchamos. Adelante. Bueno, yo en primer lugar agradeceros. Primero a ti, Basilio, que quisieras publicarla, que hayas podido estar aquí hoy en este día, y por esa introducción, con la que estoy totalmente de acuerdo. Sabes que has dicho todo es lo que yo quise decir. Y Adelaida, tu lectura, gracias. Igual, es que ha sido igual de inteligente y no lo hubiera explicado yo mejor. Porque claro, hay veces que te hacen una introducción y dices, pues no sabía yo que quise decir eso. Pero en este caso... es que ha sido... Y yo no sé qué más decir, yo creo que es mejor que os lea algo, porque claro, ya lo habéis explicado vosotros demasiado bien. A lo mejor lo estropeo, os intento explicar. Pues venga, léenos lo que tú... Abrazo el agua, intentado ser un libro luminoso, claro, y sombras, porque lidian con la luz, ¿verdad? Va encabezado por una cita de Cernuda, que dice, la fuente, que es promesa, el mar solo la cumple. La poética ya la has dicho tú, ¿no? Entonces no hace falta repetirla. El agua, que yo creo que habéis hecho referencia a ambos. El agua me recibe, salva del abismo en las altas horas de la madrugada. El agua, calma de espuma,
me envuelve en su promesa, restaña el insomnio como una calicia porcelana. El agua me recibe, libra las sábanas de su sina, ofrece reflejo mar sobre la piel, tibieza del contorno sobre el frío. Yo creo que llama, también me habéis aludido ambos. Sí, llama, a mí me encanta, te iba a decir si te podía pedir algo y te iba a pedir llama. Uno de los lúcidos, ¿no? Pero hay unos detalles. La llama de la vela se agita en el aire como búsqueda, persigue lo innombrado. La llama de la vela gesticula, no sé si la entiendo. Se estremece de miedo o de calor, funde un pronombre entre mis senos. La llama de la vela palpita en el baño como un beso, busca lo vertical, aún intocado. Arrojo pensamientos a su fuego. La verticalidad es otra constante, ¿eh?, en el poemario. Sí, intento de La trascendencia, elevación. de elevación, a veces conseguida, a veces no, ¿verdad? ¿Qué más leo? La lluvia que has señalado también. La lluvia llega como una plegaria de bondad. Le ofrezco los sarmientos de mis sienes, clavo de otra resurrección. Esto de la búsqueda que decías tú, ¿no? Sí. El reflejo, ¿no? Los espejos, el reflejo. Me busco en espejos que no me responden, en dobles que invento al margen del lagrimal, en la pregunta del reflejo que finge ser yo. Y si quieres leemos de los cuentos que has dicho Sí. que ese es divertido, ¿no? Y el de las lecturas también. Lecturas, este le tengo Sí. aquí. Ah. La insoportable levedad del ser en un martes de carnaval, con su tablado de marionetas, en una habitación con vistas, en la mirada de la marquesa Rosalinda, contemplada por un turista occidental o por el amante de la China Norte, al pronunciar divinas palabras. Genial este. Y el de cuentos, si quieres. También está. Ese es divertido, sí. Cuentos. En los cuentos que de niña me contaron, era difícil ser príncipe, porque tenías además que ser azul y saber matar dragones para salvar princesas. Ser princesa tampoco era fácil. Tenías que estar muerta, o estar siempre dormida, o hacer las camas de 7 enanos, a no ser que viniera un príncipe por más señas azul a darte un beso o probarte un zapato. Y no sé qué más leeros. Esta cosa de... Ya, vamos al abrazo. Esto ha sido todo el agua. El abrazo. Ahí en el abrazo hay un intento de trascendencia. Esto que aludía Basilio, de que estuve muerta, luego resucité, coincidía con mi experiencia primera de antes de estar en el útero. Bueno, es una historia. Nacer. Nacer y separarse. Quizás el inicio de la nostalgia. Y lo que aludías tú antes, nacer y morir. No es intencionado el oxímoron, es más bien intentar explicar esa experiencia. Morir, olvido o reencuentro. Pero fíjate cómo tienes la separación y el reencuentro. Claro, No sí. solamente es el nacer y el morir como oxímoron, sino tienes... Sí, lo has explicado fenomenal. Es que no lo puedo decir mejor, es que habéis sido geniales. Nunca nadie había explicado también mi poesía.
Y no sé qué más decir. Basilio, ¿tú qué dices? ¿Qué puedo leer? Pues mira, me gusta, por ejemplo, Añoranza. Sí. ¿Dónde está? Vale, Está ya. en la Sí, página... sí, lo tengo, lo tengo. Añoranza. La añoranza. La búsqueda del doble o del contrario. Los solos que quedan los zapatos. Un lápiz de labios que se agrieta. La palidez vestida de las uñas. El tropiezo de un adiós. Y obsesión, que lo tienes al lado, ¿Este te gusta? es que ahí veo yo la esfera y la órbita que he visto en todo el poemario. Es lo que has Que señalado. sí, Claro, ese claro. deseo de... Sí, sí, sí. Muy bien visto, muy bien señalado. Gracias, gracias, Adelaida. Es que, claro, esta rueda de personas inteligentes es lo que Bueno, tiene. por Dios. Obsesión. La obsesión de la esfera por la órbita. La huella de la estulticia en el cristal. La fruta. Una desgracia. La anciana envuelta en una esquina. La lata con hambre de 3 semanas. La obsesión órbita de la esfera. Obsesión. Esta la has visto muy bien tú, claro. He estado muy... Pues lo que me digáis. Me gusta Otoño también, ¿no? También, sí, le iba a decir yo también. Otoño está aquí, ¿no? Sí. Otoño está en... En la 71. 71. Vale. Ayer salí a caminar por el otoño. Me acompañabas en el oasis de sol de la Plaza de Oriente, en las cavas alta y baja, en las piedras de la Plaza Mayor. Ayer salí a caminar por el otoño. Me acompañabas. Plaza de Oriente, ópera, cavas baja y alta, los soportales de la Plaza Mayor. Hoy salgo a caminar por el otoño. Me acompañas. No sé lo que me digáis. Pues, desde luego, Mar a mí me gusta también, ¿no? Mar, ese es bonito también. Vuelves como un susurro, como el rubor del crepúsculo, como una promesa. Vuelves como el halo de una estrella, como el consuelo del amanecer, como un arrullo. Vuelves como el roce del ocaso, como el secreto del coral, como el consuelo entre dos almas. Y a mí otro que me encanta es Eternidad, el último. Aunque sea más tierra, intenta cerrar todo esto Sí, que he pero intentado buscar. Y tiene además todos los contrarios, ¿no? También. Eternidad. Eternidad. Quizás el no espacio, el todo y lo uno, el principio y su término. Aquí ya terminamos, ¿qué más se puede decir? Es que es así, ¿no? Es el principio y su término. Pues sí que a mí me gustaría que nos contases, ¿no? ¿Cómo concebiste el poema, María José? El poemario, poema a poema, había una idea que vertebrase el proyecto. ¿Cómo crees? Yo me lo he planteado varias veces, yo creo que nunca te lo he preguntado, ¿no? Puesto que efectivamente en tu poesía buscas la esencia, depuras el poema, lo depilas, lo dejas pues casi con la estructura básica, ¿no? Es lo que muchos dirían antaño cuando se intentaba encasillar la poesía en estéticas muy concretas, algo muy cercano a lo que se llamó poesía del silencio, ¿no? Pero yo creo que también hay un sentimiento y un pensamiento muy profundo. Hay también algo de metapoesía en tu obra, es una mezcla. Os digo que cuando se empeñaban en dar las directrices de estéticas concretas, yo creo que se confundían, porque quizás a través de la lectura lo que nosotros podemos
destilar es una fusión de distintas estéticas, ¿no? Pero sí que, desde luego en tu caso, en algunos de los poemas de 2, 3, 4 versos, ¿no? Buscas esa palabra fundamental sobre la que a través de los silencios anteriores y posteriores gire la idea poética, ¿no? En tu propia poética lo dices, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te enfrentas al poema? ¿Cómo hiciste este libro? Cuéntanos. Pues para mí el poema, cualquier intento de poemario, es un intento de trascendencia, de tocar el sentido, de superar las sombras. No hay una intención de voy a hacer esto con estos versos de esta manera, no. Es más, que a veces si lo explico más, lo estropeo. Entonces a veces hay que desnudarlo para que no se estropee la idea. No es que quiera imitar a nadie, no es eso, es quizás lo más importante de mí, o lo único importante, si es que lo soy, que a lo mejor tampoco, es este don de la poesía. Para mí la poesía es sentido, es lo más cercano a la belleza, y intento desde mis humildes versos tocarla, lo que pueda llegar yo a hacer. No hay un intento de lo que decías, de imitar esta corriente o la otra, no es eso, es lo que sé hacer. Bueno, pues te digo que es lo que se podría englobar dentro de esa estética que tuvo además un momento y que tuvo unos adalides y una serie de autores que la defendieron a ultranza, ¿no? Ya. Pero esa poesía quizá pecaba de que era demasiado surrealista, es decir, que llegaba a depurar o depilar tanto que ya le quitaba hasta el sentido, ¿no? A la propia poesía. Yo creo que tú no le quitas el sentido. Es decir, tú logras dejar lo esencial, pero además sin desvestirlo del ritmo, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil. Eso es muy difícil. En una poesía breve, como puede ser la tuya, el mantener el ritmo, aunque sea en un en un poema de 2 o 3 versos, a lo mejor de una sola palabra cada Claro, verso. si no tiene ritmo no es poesía, ¿no? Claro, pero tú, por ejemplo, hablas en cruz, llaga de la ignorancia. Hay un sentido, no es que sea simplemente pues, el sembrar una serie de palabras, a ver cómo quedan, y dejar que elucubre, que piense el lector. No, tú la estás llevando de la mano, tú sabes dónde quieres llevarle, ¿no? Para mí, perdóname, Basilio, perdona que te interrumpa, el fondo es más importante que la forma. Que la forma, ¿verdad? Eso se percibe clarísimamente, ¿no? Más importante el fondo. Hay un trabajo de forma. Bueno, claro, por supuesto, hay también un trabajo. Yo creo pero que quiero decir que no solo quiero construir una forma que suene de una manera, no, el fondo es importante también, claro, también la forma, pero no es solo seguir lo que has comentado tú, pues un grupo que hace tal, bueno, muy bien, y magnífico, seguro, mejor yo soy nadie. Pero para mí el fondo es importante. Sí, bueno, este grupo nace de alguna forma bajo los auspicios de un gran poeta, Valente, ¿no? Sí. Pero yo creo que no terminaron de entender bien a Valente, ¿no? Sino que lo imitaron en cierta manera, ¿no? Y jugaron a dejar ese esqueleto muchas veces informe, ¿no? del poema, ¿no? Que como estamos comentando no transmitía un mensaje concreto, ¿no? Era tan vago que estaba dentro de esa línea, ni siquiera simbolista, sino surrealista directamente, pero surrealista sin fondo, sin ritmo, sin sentido, ¿no? En cambio, aunque tú puedas tener alguna de esas peculiaridades, ¿no? Pero tienes también un estilo propio, ¿no? En el sentido de que tú sí que buscas que se entienda tu poesía, tu poema, ¿no? Aunque sea tan breve, aunque sea tan esencial, aunque sea un hálito de vida, una respiración simplemente, ¿no? Por ejemplo, el del álamo, ¿no? El álamo sobre la tierra crece.
hacia lo eterno. Hay ahí una serie de mensajes, Sí. no uno, sino una No, serie de hay mensajes varios. dentro del propio poema, ¿no? Es decir, uno se puede ver reflejado perfectamente, ¿no? Y yo creo que eso pues es una peculiaridad, ¿no?, de tu poesía que tienes además que conservar, ¿no? Porque efectivamente yo no veo ecos en tu poesía de estas estéticas predominantes o que intentan marcar la línea de lo correcto, ¿no? Sino que hay una búsqueda interna Sí, que me parece te mucho define, de ¿no? búsqueda, sí. Y me parece muy bueno. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este poemario? Está llevado desde el 2019, llevo trabajando en él. Ujú. Claro, con otras muchas cosas, ¿no? Pero claro, no todos los días tienes el momento de inspiración que necesitas. Yo no me siento a escribir si no estoy en ese momento. No escribo desde el folio en blanco. Primero el poema viene a mí. Mira, y luego como lo depuras, porque yo no creo que sea una primera corrección, ¿no? O sea, una primera escritura. No, tiene correcciones. Pero primero, el poema me es dado. Ujú. Me es dado la intuición, por decirlo de alguna manera, no palabra por palabra. Claro, eso tiene un trabajo posterior. Pero si no tengo esa primera intuición, yo no puedo escribir. O sea, no puedo escribir algo que crea o que pueda enseñar a los demás. Y me gusta mucho la cita previa de Cernuda. También es para mí un poeta de referencia, un poeta de almohada, ¿no? El que escribió ese verso: adolescente fui en días idénticos a nubes. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. O el poema que eliges tú, ¿no? La fuente que es promesa, el mar solo la cumple. Es decir, es perfecto en el ritmo, ¿no? En el sentido, es maravilloso. Es un poeta, por cierto, aunque yo creo que se avecinan años en los que vamos a recuperar a la llamada generación del 27, porque las efemérides lo que tienen, claro, sirven para resucitar, ¿no? Claro. Estéticas, autores olvidados, ¿no? Pero yo creo que Cernuda no ha tenido la suerte que merecería, ¿no? Desde luego su poesía también tan destilada, tan depurada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo pones aquí como pórtico, como cita para abrir tu poemario? Primero porque Cernuda de la generación del 27 para mí es de mis preferidos. Y el abrazo o el agua, la realidad o el deseo. La verdad, el deseo. Y claro, el agua, ¿no? El agua, la fuente que es promesa, el mar solo la cumple, el agua. Curioso, un hombre que nunca se sintió del todo realizado ni comprendido, ¿no? Que tiene una obra magnífica a sus espaldas, envidiable, ¿no? Quizá porque no participó de las alharacas, ¿no?, de otros miembros de su generación, de la generación del 27, ¿no? Yo estoy deseando, ¿no?, que vengan esas nuevas lecturas del 27, ¿no?, que nos digan a ver los entendidos, entre comillas, que creen que pueden aportar de una generación que brilló con luz propia, aunque no dejaba de ser una operación de marketing editorial, ¿no? Igual que todas las que vinieron después, ¿no? Pero había autores muy brillantes, había autores que efectivamente encendieron esa llama poética que estuvo prendida y sigue prendida de alguna forma también en muchos poetas posteriores. Bueno, y ahora qué, cuéntanos, ese agua, esa fuente, ¿se ha secado por ahora o sigue manando? El agua sigue manando. Sigue manando. Y sigue manando. Y quise en este poemario, lo que contaba Adelaida antes, intentar cargar más en las cosas positivas que en las negativas, ¿no? Sí, porque el poema que has leído antes de Eternidad te deja un poco ahí a la intemperie. Dices, ¿qué me estás queriendo decir, no? Es decir, haces balance, pero ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde me vas a conducir a través de tu poesía? Yo te puedo contar mi experiencia, pero creo que vas a explicar mejor en poesía que con palabras. Bueno, pero esa eternidad que nos augures aquí, que nos vaticinas, ¿no? Pues, quizás, ¿no? Dices eternidad, quizás, ¿no? El no espacio, el todo con mayúscula, ¿no? Que hace también alusión, supongo que no sé si es una fe o es un principio básico para ti, ¿no? Pues es una experiencia.
Como has comentado antes, yo estuve muerta, yo tuve un accidente de coche y me morí. Y fui al mismo sitio en el que estaba antes de estar en el vientre de mi madre, que lo recuerdo. Y era el mismo sitio, un sitio luminoso del que yo no quería volver, pero no me dejaron quedarme. A lo mejor porque tenía que escribir este poemario, pero a lo mejor porque tenía que estar esta tarde con vosotros, en familia. El todo, el todo. Y ese es el todo. El todo es un espacio luminoso en el que se es alma y se es sin cuerpo. Entonces sin cuerpo se está mucho mejor que con el cuerpo. Se tienen muchas menos necesidades y es paz y es luz y se está bien. Y es pensamiento, ¿no? Con conciencia, con conciencia individual. Eso es muy hermoso, ¿no? Para mí es hermoso. Y esa es mi experiencia. Porque además tenemos la idea de que ese fin es terrible siempre, ¿no? Hay un miedo, no sé si no lo han inculcado a través de la fe, ¿no? Posiblemente. En casi todas las religiones, por cierto, casi todas, no todas, ¿no? Pero la experiencia que tú narras y que reflejas en tu obra, yo creo que está muy presente en tu obra. Es que contar eso, porque es una experiencia luminosa y poderla transmitir me parece bonito. Claro, si lo cuentas así hablando, pues parece a lo mejor que estás un poco loca. Pero en versos a lo mejor es más fácil, con almas sensibles, claro, que lo puedan entender, a lo mejor no todo el mundo, pero y que tú lo estés entendiendo, que Adelaida lo haya entendido y que lo estemos compartiendo esta tarde me parece maravilloso. Es muy hermoso, yo creo que de verdad es una invitación, ¿no? A la introspección, a la búsqueda interior, ¿no? Pero además, sin forzar, ¿no?, esa búsqueda, sino simplemente sugiriendo el camino, ¿no? Sí. Ahí está, esa es mi experiencia, si queréis lo podéis seguir, ¿no? Con paz, y encuentro efectivamente, ¿no? Con ese abrazo poético que nos das en la segunda parte, ¿no? Donde efectivamente el agua que es vida, el agua que es regeneración, el agua que bueno, pues de alguna forma depura, nos limpia, ¿no? Claro. Pero luego, a través de ese abrazo, pues también manifiestas tu necesidad de cariño, de afecto, la que tenemos todos, en definitiva, ¿no? Y yo creo que es muy, muy hermoso, ¿no? Como los labios del lirio. ¿Por qué lirio? A ver, cuéntame. Porque tenía lirios en casa entonces y me hacía muy feliz tenerlos. Pues hay que recuperarlos, ¿no? Hay que recuperarlos. De alguna forma, ¿no? Pues nada, yo te quiero felicitar, ¿no? Quiero felicitar porque es un libro que, bueno, pues es una compañía muy adecuada para momentos de zozobra, de incertidumbre. De hecho, nace de ahí, ¿no? Nace de ahí. Pero bueno, pues tú buscas la primavera, buscas los pájaros, buscas las flores, los aromas, ¿no? Yo creo que en ese sentido también un poema muy, muy táctil, ¿no? Puedes tocar casi las cosas, ¿no? Es muy sensitivo, ¿no? Muy sensitivo, sí. Me parece muy hermoso, ¿no? Porque efectivamente pues haces alusión a cuestiones sencillas, puede ser una mirada, un gesto, ¿no? Pero muy profundas, muy significativas, ¿no? Creo que efectivamente tenemos que darle la importancia a esas pequeñas cosas en nuestra vida, ¿no? Que son las que de alguna forma también nos hacen más humanos, ¿no? Y lo de indulgencia, ¿a quién pides indulgencia? Cuéntanos. Perdóname, ahora no me acuerdo de ese. ¿De qué página está? 69, menos esa indulgencia, ¿no? Vale. Ya. Bueno, pues esto es un poco lo que nos pasa a veces a todos, ¿no? Cuando nos podemos enfadar o cuando... ¿no? Pues es un poco. ¿Tú te enfadas? Yo nunca te he visto enfadada, ¿no? Sí, me puedo enfadar. Sí, te puedes enfadar. y puedo ser injusta también. Menos indulgencia. La falta de indulgencia produce un piélago, un cóncavo túnel, la iniquidad de la cicatriz. La falta de indulgencia duele en el centro de la casa, quema como el roce de la disolución.
muerde como la dentellada de una afrenta. Pues sí, sí, a O sea, veces, cuesta a veces. a veces cuesta, a veces casi siempre cuesta, ¿no? Pero... Quisiera leer uno, venga, adelante. Pues venga. que es el de Ataduras, Sí, que está dedicado a Carmen Martín Gaite, sí. sobre la que versó mi tesis doctoral, y además el poemario Esta primera edición el 8 de se diciembre termina de imprimir el 8 de diciembre, el aniversario del nacimiento de de Carmen Carmen Martín Gaite. Gaite. Entonces aquí todo se une, ¿no? Las casualidades no existen, ¿no? Entonces, Lenos, por favor. esto es también un juego con los títulos de ella, ¿no? Pero a la vez es la conclusión de la tesis. Quisiera poder volver sin un cuaderno para cuentas, rescatar del frío a la reina de las nieves, irme de casa para poder romper las ataduras. Su última novela, que se llama Las ataduras. Muy, muy inteligente Sí. y yo creo que muy personal, muy íntimo, ¿no? Sí. Yo no sé, te veo ahí como muy reflejada, ¿no? En ese poema. Pues muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, por habernos permitido compartir una obra muy especial. Estoy convencido que... Gracias a ti, Basilio, porque al publicarla, por haber hecho esa introducción maravillosa, Bueno, a Adelaida por estar hoy aquí, por haber hecho esa lectura maravillosa también. y a todos los amigos que nos y a están todos los siguiendo amigos que online nos y a los que están presentes, acompañando. porque de alguna forma ellos son los destinatarios de esta y todas las obras. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí y ahora vamos a brindar por María José, vamos a brindar por el abrazo al agua con un cava rico que tenemos ahí puesto a enfriar y que de alguna forma también nos permita brindar a todos por los buenos deseos, por eso que nos va a deparar el destino próximo, que no sabemos qué es, pero que tiene que ser positivo, porque nos lo merecemos, porque somos buena gente, al igual que María José es una excelente poeta, una gran persona, lo mismo que Adelaida. Gracias a ambas, un aplauso para ella, para todos ustedes y hasta siempre.